Muy buenas tardes. Queremos darle la gloria y honra al Señor por estar una vez más aquí, ¿verdad? Compartiendo la palabra del Señor y entrando a la segunda parte de lo que estuvimos hablando el lunes pasado. Para conquistar hay que derribar, y el versículo que usamos, ¿verdad? Como versículo principal fue: porque las almas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en el Señor para destrucción de fortaleza, derivando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y no quiero empezar esta clase, ¿verdad?, sin antes decirle, ¿verdad?, que damos gloria y honra al Señor por permitirnos estar aquí. Reciba un cordial saludo de nuestros pastores, ¿verdad?, Sandy y la pastora Carmen Grullón, y también de nuestros pastores asociados, Juan García y la pastora Jasmine Pérez. Perdón, y nos encontramos situados en el área de Largo, Florida, allí a la orden, a disposición de, ¿verdad?, aquel que tenga la necesidad y que entienda la importancia de lo que es servir del Señor. Pues estuvimos hablando en la clase pasada, ¿verdad?, sobre diferentes temas. Hablamos de unos definiciones de palabras como conquistar, destrucción, fortaleza, cautivo, obediencia. Hablamos de cuando somos llamados para el Señor, ¿verdad? Para refrescar un poco cómo rápidamente quisiéramos ir a ejercer, pero muchas veces podemos ser no tan constructivos como quisiéramos, porque la realidad es que no tenemos muchas destrezas o conocimientos que adquirimos, ¿verdad?, en el Señor. Y que no es malo uno querer ejercer el llamado de Dios. Lo que sí lo dificulta muchas veces es no tener la preparación que necesitamos para poder hacerlo. Y hablamos de una oración que una persona trajo en un momento dado y que a mí me tocó mucho, que decía: before you can conquer the nation, you have to conquer your imagination. Y dice en español: antes de salir a conquistar una nación, tiene que conquistar una imaginación. Y para tocar brevemente de lo que hablamos fue que nosotros en nuestra mente puede ser como unas pantallas que cuando vamos a orar o queremos tener intimidad con el Señor, recibimos muchos bombardeos, y muchas veces quiero orar y viene el bombardeo de los viles, o quieres orar y vienen otras situaciones. Y todas esas pantallas, ¿verdad?, esas imágenes que vienen a nuestra mente, muchas veces nos desenfocan de lo que Dios quiere establecer. Hablamos de fortalezas, que unas son positivas y otras son negativas. Y hablamos también de lo que era el deleite, el descanso en el Señor, de lo que Él quería traer a nuestras vidas, de lo que eran fortalezas, ¿verdad? Y dijimos que las fortalezas, en este caso, significan guardias fortificadas para salvaguardar del ataque del enemigo, ¿verdad?, conforme a Corintios 10, 3 al 5, la cual estuvimos hablando. Y hoy queremos entrar, ¿verdad?, en esta segunda parte, hablando de 5 fortalezas con las que lidiamos constantemente. Quizás muchas veces las vemos como naturales o que son normales, pero no necesariamente así. Quisiéramos entrar en eso para que pudieran entender un poco, ¿verdad?, de estas fortalezas. Pueden ser muchas, pero vamos a tocar hoy 5 para gloria y honra del Señor. La primera fortaleza que vamos a tocar es el engaño. Y el engaño se define como la acción o palabra con la que se hace creer a alguien que algo es verdadero o real sin realmente serlo. Me explico. Cuando la gente se crea en su mente unas falacias, se crea unas cosas, y ellos, muchas veces la persona que tiende a engañar termina creyéndose sus falsedades, termina creyéndose sus mentiras, termina creyendo esa película mental que se crean, y llega el momento que entran en tanto y tanto engaño con ellos o con otros, que realmente se pierden lo que de momento lo que es una realidad de vida. Este acto quedó registrado desde el principio en Génesis con Eva y la serpiente. Alguien que piense que no puede ser engañado ya es engañado por sí mismo. Y nosotros podemos entrar a engañarnos a nosotros mismos cuando nosotros no queremos aceptar realidades, no queremos aceptar responsabilidades, no queremos nosotros verdaderamente aceptar verdaderamente que hay momentos que no siempre vamos a ganar, que hay momentos que no siempre vamos a estar nosotros, como decimos por ahí, adelante y adelante en primeras posiciones.
Pero toda circunstancia es para nosotros poder crecer. Y conforme a como uno vea la circunstancia, así es como se va a mover tanto en lo personal como en el espíritu, ¿verdad? Y el engaño a sí mismo lo establece en Primera de Corintios 3:18. Y Primera de Corintios 3:18 dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. El engaño del pecado en Hebreo 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. No dice una vez al año, establece que cada día. Entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por engaño del pecado. O sea que conforme a como yo peque, conforme a como yo me mienta a mí misma, engañe a otros o quiera aparentar algo que no soy, yo voy endureciendo mi ser interior. Se va endureciendo. Y entonces ya no tengo esa sensibilidad de poder tener esa conexión con el Señor. Y quiero decirle, hermano, que hay muchas de estas personas sentadas en las bancas de la iglesia en culto, pretendiendo poder engañar al mundo, viviendo un evangelio de apariencia, viviendo una vida de justificación cuando realmente no la hay, trabajando la idea de poder verse bien delante de los demás, pero cuando los que están al frente no lo ven, cómo realmente actuamos. Y ese es el engaño del pecado y ese es el engaño a nosotros mismos. Pero hoy Dios viene a quitar esa venda de los ojos para nosotros poder, ¿verdad? Ser libres de cualquiera de estos tipos de engaños. El engaño de la carne lo establece en Efesios 4:22 y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué significa esto? Estoy en el evangelio, acepté a Cristo, no me pierdo un culto, en todas las actividades estoy presente, pero mi interior, mi corazón, mis pensamientos están todavía en áreas del mundo porque no he decidido derribar esas murallas para poder conquistar lo bueno que Dios me está entregando, los cambios que Dios me está entregando. Y nos resistimos muchas veces a cambio porque queremos complacer aparente y alegadamente a Dios, pero también queremos complacer a la gente que está en nuestro pasado, a nuestra familia que no le sirve al Señor. Queremos estar bien, como decimos en Puerto Rico, con Dios y con el diablo, y no se puede, porque dos reinos divididos no prevalecen. Por ende, nosotros tenemos que estar claros y decir a quién le voy a servir realmente. Y nosotros tenemos la autoridad delegada por Dios, ¿verdad? De nosotros poder, el poder, la autoridad y el dominio propio para nosotros poder resistir esas ofertas y esos deseos de la carne, ¿verdad? Y poder decidir una vida sana y saludable, y más en estos tiempos que estamos viviendo. El engaño de la mente o del corazón. Y esa está en Jeremías 17:9. Y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Por qué establece del corazón así? Porque realmente cuando somos más emocionales que espirituales, somos fáciles de engañar. Cualquier cosa bonita, que parezca buena, cualquier oferta de trabajo que parezca buena, no se la consultamos a Dios, cuando las tomamos y las cogemos, no necesariamente provienen de Dios. Porque lo que nos resta el tiempo de Dios, lo que nos resta el nosotros deleitarnos en el Señor, lo que nos resta a nosotros, aún el descanso propio como ser humano, lo que nos resta a nosotros de la familia, esas ofertas no pueden ser de Dios. Porque Dios no se va a desmentir al mismo, ni hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Y Él viene a dar vida y vida en abundancia, no viene a traer el agotamiento físico, cansancio, malestar y aún hasta queja. Ese no es el Dios que hasta ahora yo le he servido, ni el que establece su palabra. Por ende, cuando estas cosas están pasando en nuestras vidas, nosotros tenemos que verdaderamente evaluar. ¿Verdaderamente será esto de Dios o simple y sencillamente es algo que yo quiero hacer porque entendía que era conveniente en el momento? Y lo más hermoso del Señor es que cuando nos arrepentimos, Él tiene el amor, la capacidad y la misericordia de poder posicionarnos nuevamente en el camino que Él quiere si nosotros nos dejamos llevar por lo que Él establece. El engaño del mundo, que es Primera de Juan 2:15 al 17,
Y dice, no ame las cosas del mundo ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Porque todo lo que hoy hay, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre dura para siempre. A nosotros nos espera una larga vida en el Señor, una vida eterna, algo que este mundo no puede ofrecer. Y yo considero que cuando pesamos en balanza realmente lo que es importante en la vida, uno tiene que evaluar verdaderamente si lo que tengo, reconozco y sé que va a ser pasajero, no merece que yo, porque es nuestra responsabilidad, y me pongo yo como ejemplo, que yo deje lo que Dios me está entregando a mí, que va a ser duradero por algo que es pasajero y va a ser algo que me pueda traer una alegría momentánea, pero lo que Dios nos entrega es algo que va a perdurar por toda la vida. El engaño a las riquezas, Marcos 4:19. Y dice, y respondió él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Como la historia del joven rico, cuando el Señor le dijo, mira, deja todo lo que tienes y sígueme. El Señor estaba probando su corazón y quería que él mismo entendiera que todavía él no había entendido quién era Jesús, que todavía el joven rico no había entendido dónde estaba la verdadera riqueza. A veces nos esmeramos tanto por tener cosas materiales que perdemos lo que es importante, que es la esencia de pasar un lindo momento con nuestra familia, de quizás tener una buena cena en una familia, porque lo que queremos es lo que el mundo puede ver y se llena por sus ojos. Pero hoy Dios lo que quiere traer es que no nos permitamos que las riquezas del mundo nos roben lo que verdaderamente es la esencia. La gente puede morir dejando unas cuentas bancarias inmensas y por lo general 99.9% lo que va a traer es discordia en la familia, mientras quizás su familia pasó necesidad en vida y no se ocuparon de eso. Pero cuando se nos acerca una enfermedad como el cáncer o como cualquiera de estas enfermedades que están dando, el dinero no te puede comprar la sanidad. Por más tratamiento que haya, quizás te prolongue un poco la vida, pero más sin embargo Cristo viene a darte vida en abundancia, porque no es lo que estamos pasajeros en este mundo, no es lo que este mundo nos pueda brindar, sino cómo nosotros podamos nosotros deleitarnos en lo que Él tiene para con nosotros, que va a ser por siempre. El engaño del diablo en Apocalipsis 12:9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a las tierras y a sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando él fue arrojado, él pecó en la eternidad. Y al pecar a la eternidad, la realidad es que no hay verdaderamente un retroceso de poder arrepentirse, porque estaba en la presencia de Dios. Dios nos está dando una oportunidad a nosotros. Y yo reconozco y sé que vivir una vida cristiana en el Señor hay una plenitud hermosa. Y hay situaciones que tenemos que pasar para que nosotros podamos ser moldeados, crecer, ¿verdad? Pero todo va a ser en el amor del Señor. Pero triste es verdaderamente que nosotros nos exoneremos de culpa y sea el enemigo de las almas que tome ventaja y nos robe el derecho de la salvación, de la vida eterna y de tener una vida plena en Cristo. Pero eso verdaderamente es una decisión propia. Él va a tratar, ¿verdad?, con sus principados y sus potestades de poder dañarte, de poder verdaderamente quitarnos del propósito de Dios. Pero si tú quieres conquistar, derriba la fortaleza, y eso nos toca a cada uno. Precisamente ayer hablaba con una persona y le decía, ¿sabes qué? El problema aquí no es tu problema de alcoholismo. El problema es que tú no reconoces que tú tienes un problema. Porque cuando uno no reconoce las situaciones van a seguir tomando el control de la vida del ser humano, van a seguir apoderándose. Pero es triste ver cómo las personas no ven lo que pierden por vicios, no ven lo que pierden por estar haciendo lo que es incorrecto. Y después vienen los ay y los lamentos, todo el mundo tiene culpa, pero nadie me entendió. Pero cuando nosotros empezamos verdaderamente a reconocer que hay un diablo que engaña con principado, hueste y de tinieblas, y nosotros empezamos a remontarnos en las escrituras y lo que dice la palabra, se puede tener una vida en plenitud.
La segunda que vamos a tocar, estuvimos hablando de engaño y ahora los argumentos. ¿Y qué es un argumento? Es un punto de vista humano que no armonizan con la verdad de Dios. O sea, esto es lo que yo veo, esto es lo que yo creo y esto es lo que es. Pero realmente eso se convierte en un argumento, se convierte en lo que tú estableces, pero ¿será la verdad que Dios quiere? ¿Será la verdad que establece en su palabra? ¿Darás espacio verdaderamente a poder escuchar, a poder sentirte como que tienes la oportunidad de otra cosa? Porque la realidad es que si yo solamente estoy viendo un punto de vista y no tengo la amplitud para poder escuchar otros puntos de vista, para poder leer o nutrirme de otros puntos de vista, voy a terminar siendo un necio porque solamente lo que yo establezco es lo que yo creo y es lo que es y no necesariamente es así. Y eso verdaderamente nos resta a nosotros de crecer como personas. Y ejemplos de esto que son el no armonizar porque es solamente lo que yo creo que es mi argumento. Ejemplos de esto es mi opinión personal, las conductas aprendidas de la infancia, razonamiento usado para justificar mis acciones. Tengo un problema de alcohol, pero es que yo bebí hoy porque aquella persona me lo hizo. No, no, no. Usted bebió hoy y ha seguido tomando alcohol porque realmente no tiene la fuerza de voluntad para decir, esto me está lastimando, esto ya me ha hecho perder tantas cosas, yo necesito cambiar esto, porque esta verdaderamente no me está edificando, no me está fructificando y mucho menos prosperando. Ejemplo, la serpiente me engañó y comió, eso dijo Eva. Esto fue y continúa siendo un patrón hasta tanto y cuanto Jesús confrontó abiertamente a Satanás en Mateo 4. Cristo venció al pecado al resistirlo y triunfó con la verdad absoluta de Dios en su boca y su corazón. Jesús no argumentó nada que no fuera la verdad de su Padre, lo que estaba establecido en la palabra, lo que ya muchos tenían conocimiento, pero pocos había aceptación de los cambios, de lo que había que haber, porque dentro de todas las cosas, muchas veces los fariseos se nutrieron ellos mismos de lo que ellos entendían que era. Y tomaron una posición que no les quitaba. Pero qué bueno que Cristo viene hoy a romper con los patrones, a romper con los esquemas, a romper con lo que por mucho tiempo, aún en este tiempo, la gente vive engañado. Esos evangelios que llevan, ¿verdad? Que no necesariamente va conforme a la palabra de Dios, como estamos hablando aquí, ¿verdad? Que entienden que nada más que el evangelio es prosperidad económica. Eso no es real. No es que Dios no nos prospera, Dios sí nos prospera. Hay una promesa de prosperidad, pero yo no puedo estar prometiéndole a un pueblo algo sin que su conducta cambie. Yo no puedo decir que solamente no importa lo que tú hagas, sigue viviendo como tú quieras vivir, que Dios te va a bendecir. Eso no es real, porque Dios exige una obediencia, Dios exige una lealtad, un respeto, una honra a Él. Y Dios dice que prospera según prospera tu alma, según tú prosperas en Él, según esa relación con Él. Créanme que es así. Él enseña cosas y nos muestra cosas y hay momentos que nosotros empezamos a soñar despierto, como decimos, que es a planificar y el Señor, la misericordia y el amor de Dios, porque veo un corazón contrito y humillado, un corazón de obediencia. Y Dios empieza a abrir puertas donde uno menos se la espera y uno ve la plenitud del Señor en todas las áreas, pero es por la obediencia. Yo no puedo pretender servirle a Dios, hacer lo que yo quiera, como yo quiera y cuando yo quiera, y pretender que sean las puertas y los cielos abiertos para mí, porque aún nosotros siendo carnales, aún nosotros siendo humanos, si nuestros hijos no hacen las cosas conforme a una verdad o conforme a respetar las normas de la casa, nosotros no los vamos a premiar. Entonces, ¿por qué tiene que hacerlo Dios? Y Jesús tenía, ¿verdad?, un pleno conocimiento de la palabra de su Padre, sabía quién era. Él tenía identidad y muy clara que la tenía. Estaba definida su identidad, tenía pleno conocimiento de cuál era su misión en la tierra y no se desvió de eso. Para nada que se desvió de lo que ya estaba planificado para él. El tercer palabra que debemos nosotros poder derribar es la altivez. ¿Y qué es altivez? Es definida también como orgullo, soberbia, arrogancia, el pensar que todo lo sabemos. Estas personas que hay un tema, ya yo cogí ese tema, pero siempre Dios tiene algo que traer.
Siempre el Señor tiene algo para nosotros, para que nosotros podamos crecer, perdón. Siempre Dios tiene algo, como decimos nosotros, nuevo y fresco para nosotros. Porque podemos leer el mismo texto bíblico quizás toda una vida y hay un momento dado de necesidad y vamos a decir, yo nunca había visto esto de esta manera. Y era que el Señor lo lleva a nuestras vidas para traerle esa sanidad, para traerle esa reflexión, para traerle a nosotros ese crecimiento que necesitamos. Por ende, no debemos nosotros actuar soberbiamente, ¿verdad? Y entender que lo sabemos todo porque no nos guste quién esté dando la clase, usted coja lo que le corresponde y deje que el Señor opere en la vida de los demás. Cuando debemos aceptar que estamos en el proceso diario de conocer a Dios de forma progresiva, íntima y personal. Hoy día Dios es mostrado por lo general como el Padre que nos provee beneficios y o prosperidad, que estábamos hablando de eso ahora, ¿verdad? Pero pocos predican o instruyen en la verdad del Dios viviente. Porque esas verdades quizás nadie las quiere escuchar. Ellos quieren conocer al Dios que me pasa la mano, al Dios que me da todo, pero no quieren conocer al Padre que te va a llevar a corrección, al Padre que quizás te permita pasar por unos procesos para que tú puedas refrenar, porque más adelante viene un peligro mayor o te va a azotar algo peor y el Señor está deteniéndolo. Entonces empezamos a verlo a Él como desechar lo que Él quiere traer, porque eso nos va a hacer a nosotros reflexionar y corregir, refiriéndose a su amor, su identidad, su corrección, su favor, pero sobre todo su gran amor que lo sobrepasa todo. La desobediencia, otro muro que tenemos que derribar. Él nos hace el no hacer o cumplir con lo que fuimos llamados a ser colaboradores del reino de Dios. La obediencia es muy importante en el evangelio. La obediencia es un factor importantísimo. ¿Por qué? Porque sin obediencia, yo siempre he dicho a mis hijos, no hay bendición. Me explico. No es que Dios no vaya a tener misericordia, porque su misericordia es. Pero yo no puedo tener una vida de corrupción, una vida corrompida y pretender que el outcome o las consecuencias sean de bendición, porque uno destruye todo al paso, incluyéndose a uno mismo. Y entonces uno no puede esperar que si no sigue las normas, no sigue las leyes, no sigue verdaderamente los protocolos que se establecen para uno ser mejor persona, uno pueda tener un buen resultado. Por eso es que hoy en día, lamentablemente, tenemos las cárceles llenas. Lamentablemente, tenemos que tener familias sacrificadas como policía porque la gente quiso desviarse de lo que era vivir en la plenitud y en la corrección de unas normas establecidas. Pero cuando uno viene verdaderamente al Señor, automáticamente uno empieza a ver que ya lo que uno hacía no era lo correcto, que ya de la manera que yo me conducía no era la mejor. Y por ende, entonces ahí la misericordia de Dios es manifiesta. La quinta barrera que tenemos que derribar es el miedo, la ansiedad. Y los sentidos son pequeños zorras que cautivan nuestra mente y nos paralizan espiritualmente, físicamente, personalmente y hasta familiarmente. ¿Y qué tipos de miedo nos cautivan? El miedo a no ser alguien, miedo a no ser tomados en cuenta, reconocidos, valorizados o amados, cuando ya Jesús dio lo que tenía que dar en la cruz del Calvario. Ya Él murió por nosotros porque ese era el gran valor que nosotros teníamos para con Él. No tomando en cuenta el amor de Dios que ha sido más que evidenciado desde el primer momento. Aleluya. Miedo a perderlo todo sin reconocer que en Cristo lo tienen todo. Miedo a quedarnos solos, ignorando que Él determinó estar con nosotros hasta el fin. Miedo a la enfermedad. Ya estableció que Él llevó nuestras dolencias, tomó todo nuestras enfermedades. El miedo se vence en la mente. Si nos determinamos tomar la actitud y pensamiento correcto, en Filipenses 4, del 6 al 8, ahí lo establece. Como hijos de Dios debemos aprender que las crisis son oportunidades. En Primera de Pedro 1:11 nos enseñó que no hay gloria sin padecimiento. Aleluya. Nunca vas a valorar algo si no sabes el sacrificio que te ha costado tenerlo. Cuando nos sentimos no amados ni necesitados, protegidos o consideramos, nos rebelamos, nos enojamos,
nos culpamos y llegamos hasta enfermarnos, que son de las depresiones y todas estas condiciones emocionales que hoy por hoy existen, es porque nosotros no hemos aprendido a conquistar nuestros propios temores, a salir adelante en las circunstancias porque todo lo vemos como negativo. Necesitamos la revelación de Dios, pues no puede haber verdaderamente comprensión de las cosas que no han pasado en nuestras vidas sin ella. Es importante entender que no es la percepción visual de lo que nos determina nuestro estado de ánimo, sino el entendimiento interior que tenemos acerca de las cosas. ¿Qué estás entendiendo hoy cuando estás pasando por una prueba? ¿Qué estás permitiendo hoy cuando estás pasando por una prueba? Que te frustre, que te encierres en ti mismo, que no permitas a nadie entrar, que no permitas ayuda, que no dejes ni siquiera que el Espíritu Santo que mora en nosotros verdaderamente se manifieste y te dé las estrategias para la salida de esa situación. Y eso es lo que nosotros cargamos por dentro, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante la adversidad? Ejemplo, en el caso de Eva, la serpiente se propuso atacarla en su identidad, haciéndole pensar que Dios le había ocultado algo intencionalmente. Le hizo creer, sentir y pensar que le faltaba algo cuando en realidad ella lo tenía todo. El Señor le había entregado verdaderamente el paraíso. El Señor le había entregado todo lo que habitaba allí. El Señor le había dado todo, su compañía sobre todas las cosas. Podían dialogar con Dios 724. Nosotros tenemos esa oportunidad, pero ellos pudieron verdaderamente deleitarse en Él. Todo lo tenían. Y unas palabras de una serpiente le engañaron. ¿Qué serpiente te está engañando a ti hoy? ¿Qué serpiente se está llegando a ti con forma de mujer, con forma de hombre, con forma de algún vicio, con forma de lo que es serpiente? Estamos permitiendo que nos engañe. Y aún dentro del evangelio, cuando empezamos a tener situaciones por posiciones o cuando empezamos nosotros a crear estos argumentos dentro de nuestra mente, que mira que mandaron a aquel y no me mandaron a mí, que mira que yo estoy preparado para hacer. Yo le garantizo que cuando la preparación esté en la formación de lo que Dios establece, no al hombre, el Señor lo va a exaltar de una manera muy bonita. Esperemos pacientemente en el Señor, en sus instrucciones, en lo que Él establece. La hizo entender que la plenitud de Dios no era suficiente. ¿Cuántas veces nosotros pensamos de igual manera, siendo inconformes con lo que Dios, nuestro Padre, le ha placido darnos? Nunca es suficiente. El ser humano nunca está verdaderamente agradecido de lo que Dios ha dado siempre, y no es que es malo uno anhelar estar bien, pero si ese estar bien me va a dañar como persona, va a dañar mis hijos, me va a llevar a tener unos compromisos económicos exorbitantes que verdaderamente no están en la agenda de Dios, claro que vamos a pasar la mano. Pero eso no es lo que Dios ha querido para nosotros. Nosotros hemos provocado eso. Y aún así Dios nos da la oportunidad muchas veces de salir. Voy a traer este ejemplo porque el Espíritu Santo me lo trae ahora. Precisamente dentro de esto que estamos viviendo hoy con lo del coronavirus, en un momento dado al Señor le plujo tocar el corazón de la nación americana para enviar, y voy a hablar de esto abiertamente, un reintegro de $1,200. Y es triste ver cómo la gente que lo recibió no pensaron quizás en ahorrar o guardar o comprar suficientes abastos de comida o suficientes cosas, y verdaderamente malgastaron una bendición. Y así somos los seres humanos. Mientras más tenemos, queremos más, pero cuando se nos entrega más todavía no sabemos valorarlo. Y pongo eso como ejemplo porque el Señor me lo trajo ahora, porque por la situación tan crítica que hubo, Dios le plujo tocar el corazón para que fuéramos bendecidos, y aún la gente lo gastó en cosas materiales que verdaderamente son inservibles, que verdaderamente estamos enseñándole a nuestros hijos a tener responsabilidad o a vivir al hoy por hoy sin importarme el mañana. Eso sí que nosotros tenemos que pensarlo, ¿verdad? Eh, Tentándola con el deseo de ser como Dios, el saber todo, controlarlo todo y el poder, ¿verdad? El poder de tenerlo todo. Ya ellos lo tenían todo y ella no lo entendió. Y triste por demás, en este milenio, este engaño sigue operando igual o peor que ocurrió en el Edén. Ahora es peor.
porque allá por lo menos estaban Adán y Eva, la serpiente, ¿verdad? Que fueron desterrados, pero hoy la gente se mata hasta por boberías, por cosas insignificantes. No hay valor en la vida del ser humano, no hay respeto en la propiedad ajena, no hay dignidad contra el prójimo, no hay respeto, no hay lealtad, no hay honra. Vemos un mundo desenfrenado del cual nosotros como iglesia y pueblo de Dios estamos tratando de sembrar un grano de arena para que haya un cambio. Eso no significa que somos perfectos en la humanidad, pero sí queremos trazar una diferencia y seguir, y porque todavía tenemos la fe y creemos que verdaderamente podemos trabajar un cambio positivo en la humanidad. A eso nos mandó el Señor. Debemos entender que tenemos a Dios en nosotros. La plenitud de Dios está en nosotros porque según Colosenses 1:15 está en Cristo, así está la plenitud de Dios. O sea que si estamos en Cristo, tenemos que sentirnos plenos. Y Él es más que suficiente para cualquier situación que quiera venir sobre nuestras vidas. Eh, Todo hijo de Dios está completo en Él, conforme a lo establecido en Colosenses 2:10. Aunque todavía somos seducidos en nuestra alma, que son nuestras emociones, y en nuestros pensamientos, es importante recalcar que cuando fuimos creados, el propósito de Dios para con el hombre fue poner en la eternidad en su corazón a través de un soplo. Y el único que llena esa eternidad en el ser humano es Dios mismo en su vida. Sin Dios en la vida del hombre jamás tendrá eternidad. Y tengo que decir eso. Mucha gente, precisamente ayer con la persona que hablaba, le decía, yo sé que tú te sientes como que estás en la playa y nadas y nunca llegas a la orilla y te pueden tirar 100 salvavidas y no los ves. Pues eso es lo mismo que vivimos en el interior. Hay un vacío que tú puedes tratar de llenar con dinero, lujos, carros, qué sé yo, en baile, en lo que usted quiera pensar. Pero siempre cuando está en la soledad, ese vacío está. ¿Sabe por qué? Porque ese vacío solamente lo llena Cristo. Y si usted hoy no le sirve al Señor y usted hoy quiere verdaderamente encontrar un rumbo en su vida, necesita a Cristo. Y hay que decírselo porque Él viene pronto y Él viene pronto a levantar su iglesia y Él todavía no ha llegado porque está pidiendo verdaderamente, esperando, perdón, que usted y yo verdaderamente hagamos lo que tienen que hacer, porque yo entiendo que como padre lo que Él quiere es salvaguardar nuestras almas. Aunque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no somos Dios. Cristo tuvo que morir para impartir vida a causa de la desobediencia y la violación a sus mandatos que Él produjo en nosotros. Jesús tuvo un hacerse de todos nosotros, santificación, redención, sabiduría y justificación. Entonces, ¿qué más necesitamos? Esa es la pregunta. ¿Qué más necesitamos? En Juan 12:24 os aseguró que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero al morir lleva consigo muchos frutos. Es importante entender que Cristo vino a redimir al hombre en el mismo punto donde él fue desviado de su ser, su alma, su intelecto, emociones y voluntad liberada para expresar su vida y mantener su fruto. En 2 Corintios 5:17 establece eso. O sea, él vino verdaderamente a restablecer todo eso. Porque el hombre se había desviado, el hombre se ha corrompido. Cuando hablo de hombre, hablo de mujer, hombre, hablo del ser humano. No quiero que piensen que estoy hablando de hombre a nivel de figura varonil, porque las mujeres están el sexo femenino está en la misma categoría y a veces hasta actúan peor. Lo que queremos es que entendamos verdaderamente que Él vino a redimir todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro intelecto, nuestras emociones, para hacernos una vida libre, una vida próspera en todas las áreas. Y 2 Corintios 5:17, os aseguro que si algunos están en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién nos da a nosotros esa oportunidad? Nadie, excepto Cristo. En Primera de Pedro 1:23 establece, siendo reinas idas, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y reina para siempre. Nuestra identidad solo puede ser definida por Dios mismo. Ningún ser humano tiene la potestad de definir quién es. Solo el Creador conoce nuestra creación. Solo el inventor conoce su invención. Solo el pensador conoce la idea que tuvo en su mente para materializarla. Aleluya.
Nuestra identidad se nutre de 3 valores. La dignidad. Somos portadores de la imagen de Dios y precisamente esto es lo que nos define. Esto es lo que te da valor como persona. La dignidad jamás debe ser definida por el mundo lleno de distorsiones. Si todavía no tienes hoy un norte, verdaderamente tenemos que nosotros decir, yo necesito verdaderamente trabajar con mi dignidad. Integridad, la capacidad de administrar cabalmente y balanceadamente lo que eres y lo que te define. O sea, a mí la gente no me va a llevar a donde me quiere llevar. Cuando uno verdaderamente está definido cabalmente y balanceadamente, usted va a saber decir que no cuando algo no le conviene. Usted no se va a dejar arrastrar por lo que otros quieran o por lo que otros piensen, sino que usted se va a mantener íntegro aún dentro de un lugar donde verdaderamente haya perdición. Usted se puede mantener íntegro y usted puede saber decir, esto no me conviene, yo voy a seguir caminando porque no es lo que yo quiero y sus emociones no los van a dominar. Puede entenderse que quienes somos no es lo que nos hace, pero lo que haces es un claro reflejo de quién realmente eres. O sea, yo puedo decir que soy esto, aquello y esto otro, pero si mis acciones actúan de otra manera, usted va a ser señalado más por sus acciones que por lo que usted diga que es. Porque eso es lo que verdaderamente está reflejando su interior, se está reflejando en el exterior en quien realmente usted es. Libertad es la acción que se derriba una identidad clara y definida. Yo soy libre cuando yo sé quién soy. Yo soy realmente libre cuando sé lo que tengo que hacer. Yo soy libre cuando realmente puedo pararme y ser auténtica, no ser réplica de nadie, no seguir lo que otras personas me digan, sino de determinar y decir, yo sé que la palabra de Dios dice que yo soy linaje escogido, real sacerdocio. Y para eso yo no tengo que tener una cuenta de banco que tenga 16 millones. Esa es mi identidad. Y eso es algo por lo que uno tiene que verdaderamente mantenerse firme. En 1 Corintios 2:15 establece el hombre espiritual, nacido de arriba, discierne todas las cosas y él no es enjuiciado o engañado por nadie. Porque cuando dice el hombre de arriba, que es el hombre espiritual, es porque se deja guiar por el Espíritu Santo, porque verdaderamente ha aprendido a escuchar las directrices del Padre por medio del Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo. La verdadera identidad comienza con la revelación de Cristo en nuestras vidas. Para usted tener una identidad, usted tiene verdaderamente que, y tiene y debe y necesita entender que sin Cristo no lo va a lograr. Ejemplo, la mujer samaritana, mujer sin identidad. Ella pregonaba a todos, venid a ver este hombre que me ha dicho todo sobre mí. En Cristo, quien te concientiza quién eres. O sea, antes de ella conocer a Cristo, no estaba fácil. Pero después que ella conoció al Señor, ella fue la primera evangelista que empezó a evangelizar. ¿Por qué? Porque el impacto fue tan grande, el cambio fue tan lindo y hermoso en su vida, que lo que ella sentía, yo estoy segura que ella quería que todos sintieran, que todos vivieran, que todos conocieran a ese hombre que había venido verdaderamente y esa verdad la cual él trajo, que no la disfrazó, ni le pasó la mano, ni le dijo, no te preocupes, espera hasta mañana. En ese mismo momento que él se le reveló a ella, su vida cambió. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas hoy, en cada uno de los que escucha esta palabra. Es el Señor quien nos concientiza sobre los valores para con el diseño original en el cual fuimos establecidos desde el principio. Pero para retomar el plan que fue establecido en nosotros, para nosotros, pero por el Señor y para glorificarlo a Él, es necesario entrar a un nuevo aprendizaje en 4 áreas de nuestra vida. La primera área es la mente. Derribar nuestras propias fortalezas, nuestras conversaciones internas, nuestros modos tan particulares de entender e interpretar las cosas, en especial las cosas que nos pasan a diario. No todo lo que nos pasa es para mal. No todo lo que nos pasa es para impedir ver la gracia de Dios. Diría prácticamente en todas las cosas, cuando aprendemos a cambiar nuestro lente ocular y aprender algo de las circunstancias, ya no van a ser negativas, sino que nos llevan a algo positivo. Si no te dispones a cambiar lo antes mencionado, nunca derribarás tus fortalezas internas, tus diálogos y tus pensamientos internos serán siempre los mismos.
y nuestras conductas no cambiarán. No llegaremos a la estatura perfecta a la cual habla la palabra. La única manera de derribar estas fortalezas es por medio de la renovación del entendimiento conforme a la verdad de Jesús. No es con lo que yo creo o lo que yo pienso, es conforme a la verdad. Y esa verdad está en la palabra. Y esa verdad es estampada en la Biblia, la cual cambia, porque es el único libro que usted lee y le cambia la vida cuando usted dispone su corazón a verdaderamente un cambio. Por tal y cual somos en nuestros pensamientos, tales somos. La mente es como una procesadora de datos. Todo lo devuelve en forma de imágenes, ideas, sensaciones, afectos, emociones y sentimientos. Es por esta razón que Pablo amonesta a la iglesia sobre la importancia de renovar nuestra mente y especialmente de modo de ver las cosas. Si usted está en Cristo, ya usted no puede ver a su enemigo como enemigo. Usted tiene que verlo como una persona que o está atada o una persona que verdaderamente anda sin rumbo porque no ha conocido a Cristo. Si usted está en Cristo, usted no puede ver las circunstancias como imposibles, porque usted tiene que mirar esas circunstancias y entender que aquel que venció lo imposible es más grande que la circunstancia que usted pueda estar pasando. Si usted está en Cristo, usted tiene que entender verdaderamente que cuando usted mira su alacena y no hay compra y usted le cree a Dios y usted le ora al Señor, Él va a suplir, porque dice la palabra que los pajaritos no trabajan, pero sí comen. Entonces, ¿cuánto más sus hijos? Cuando Eva pecó, eh, nuestra mente fueron atacadas por el pecado. Ahora, después del árbol del bien y el mal, de la mente de Adán y Eva fueron divididos en dos, el bien y el mal. Antes de comer del árbol, solo estaba la mentalidad limpia de Dios. Ahora pensamos bajo las influencias por el conocimiento del bien y el mal. Entonces, en Proverbios 20:18 establece: los pensamientos del consejo se ordenan y con dirección sabia se ordenan. Tres verdades que hay en este texto. Los pensamientos se inclinan hacia el desorden comúnmente. Existe una guerra campal y una guerra que se libra en el campo de la mente. Debemos decidir si alineamos nuestra alma, el cuerpo, o alineamos nuestra alma al espíritu. Y la única manera de ganar esta guerra es emplear el consejo divino. Termino diciendo, para concluir, la mente es una de las regalos más lindos que el Señor nos ha dado. Nuestros pensamientos, si están dirigidos por medio de la palabra de Dios, vamos a vivir una vida de paz, independientemente de lo que pueda estar pasando en lo físico. Yo me acuerdo cuando a mi mamá le diagnosticaron cáncer, yo quería reaccionar de tantas maneras y lo único que salió por mi boca cuando el médico la diagnosticó, que estábamos ahí los tres en la oficina, lo único le dije: viejita, acuérdate que la mente domina el cuerpo. Yo le dije a ella, e independientemente del diagnóstico que tú tengas, la mente es lo suficientemente poderosa para vencerlo de la manera positiva. Yo no le serví al Señor para ese tiempo, pero yo considero que eso fue una gran verdad. Y yo entiendo que mi mamá cogió ese consejo. Y aunque el médico le dijo que no iba a durar 3 meses, mi mamá duró casi 1 año peleando la batalla, porque le decía: yo no me muero en este round, todavía no es mi tiempo. Y ella entendía que no era su tiempo, porque la realidad era que ella le sabía que le faltaba aclarar su vida con el Señor. Y Dios permitió que eso aconteciera de la manera más hermosa. Y cuando mi mamá murió, murió con una sonrisa linda, porque ya estaba en la paz del Señor. Y yo aprendí a ver las enfermedades catastróficas como la oportunidad del arrepentimiento para venir a Cristo y poder tener plenitud de vida. Pero no tenemos que esperar a eso. Tenemos que empezar a derribar las murallas que hoy verdaderamente hemos permitido que se levanten para estorbarnos en el proceso de vida, de poder amar en plenitud, de poder sentirse amado, de poder verdaderamente vivir una vida de paz, de vivir una vida de gozo, de entender que aunque hoy la sociedad nos ha materializado, eso no debe ser nuestra prioridad como hijos de Dios, sino buscar el reino de Dios en su justicia y saber que lo demás vendrá para añadidura, porque Él suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria.
Y es lindo ver verdaderamente cómo Dios opera. Y el deseo de mi corazón por medio de esta clase es que usted entienda que todos necesitamos al Señor. Necesitamos algo que sobrepase la expectativa de nuestras vidas. Necesitamos ese alguien que verdaderamente nos ame y nos entienda. Ese alguien que verdaderamente 724 podemos estar con nosotros y ese es Cristo. Pero para eso usted tiene que derribar la muralla de la autosuficiencia, tiene que derribar la muralla de que yo puedo hacerlo todo, de que yo no necesito a nadie, que verdaderamente si yo no me esfuerzo 20 veces más de lo necesario, no voy a adquirir lo que quiero, porque eso es una mentira del puro Satanás. Eh, el Señor conoce lo que usted necesita. El Señor conoce lo que Él quiere brindarle, pero está de parte de nosotros entender verdaderamente que la plenitud se encuentra en Él, en su palabra, en su verdad y en la relación que nosotros tengamos con Él. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque de antemano he estado orando, Padre amado, Señor, porque esta clase, Señor amado, es una clase, Señor, que nos ayuda a nosotros a concientizar, a nosotros entender, Padre, áreas, Señor amado, que quizás las hemos tomado como natural o normal, pero no lo son, porque son aquellas áreas que nos están impidiendo a nosotros poder, Padre, deleitarnos y tener una vida plena y feliz, Señor, porque la felicidad ya está depositada en nuestras vidas, Señor. No es lo que el mundo ofrece, sino lo que tú nos das, Señor. Los tesoros mayores nos los has entregado desde que nosotros fuimos madres, Señor, o padres, Señor amado. Son nuestros tesoros mayores. Y queremos, Padre, corregir nuestra conducta para nosotros poder, Padre, vivir una vida sana, una vida llena de plenitud, Señor. No como el mundo la vive, Señor amado, sino como tú quieres que nosotros vivamos, sabiendo que el deleite y el gozo mayor es saber que nuestro hogar está infundado en la roca que es Cristo Jesús, Señor. Que nuestro hogar, Padre, Señor amado, es fundamento de tu palabra, Señor. Es fundamento de tu verdad, Señor. Es fundamento de la identidad que tú nos das, Señor amado. Gracias, Señor amado, por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo, por el sacrificio del Hijo, Padre, muriendo en la cruz del Calvario para darnos acceso a ti, Señor amado. Te damos gracias por todas estas cosas y siempre nos cuidaremos de darte la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Ujú. Señor.